porque a la mayoría de los especialistas les gusta hablar de la crítica y obviamente pues hablan sobre muchas cuestiones utópicas. Hemos llegado con todos aquellos analistas serios que entienden cuál es la problemática a que en este momento sería imposible sacar a las Fuerzas Armadas, con todo y que yo sigo sosteniendo que en un país democrático las Fuerzas Armadas no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública. Pero ante el fracaso de la seguridad llevada a cabo por los civiles que en su momento se encargaron, pues tuvimos que sacar a las Fuerzas Armadas, que es la última línea de defensa. El problema es que esa última línea de defensa pudiese ser superada. Y entonces es donde yo siempre he dicho que el trabajo de investigación tiene que ser coordinado, es la única forma, y que tendríamos que empezar por las policías municipales o en su defecto tener un mando único, y obviamente muchos especialistas salieron a criticarme, pero yo no veo otra forma en que nosotros podamos iniciar a fortalecer esas policías municipales, que son el eslabón más débil, si no es por medio de instituciones seguras, serias, capacitadas. Y desafortunadamente en México no tenemos ni siquiera el número suficiente de academias de policías como para poder tener policías profesionales que puedan realizar este trabajo. Aparte de que se les ha denigrado en su forma de trabajo, se les paga una miseria de acuerdo al riesgo que ellos conllevan. Entonces me gustaría, tú que eres una persona inteligente, que conoces los diferentes puntos de vista que existen en estos temas, ¿tú qué propondrías para que nosotros podamos empezar a ver al inmediato, al mediano y a largo plazo resultados en cuanto a la seguridad pública? Hay abundante evidencia de que donde hay que empezar es en el ámbito local de las policías municipales por varias razones. El primero ya lo exploramos, que es el tema de la cobertura. No hay suficientes soldados, marinos, personal de Fuerza Aérea, Guardia Nacional como para cubrir todo el país. La única policía que podemos suponer que sí o sí tiene presencia en todos los municipios, salvo muy contadas excepciones, es la policía municipal, ¿no? Y precisamente el que exista la policía municipal nos resuelve un problema de recursos humanos, porque si el reclutamiento ocurre dentro de la misma comunidad, precisamente para que tenga lazos y conocimiento en esa comunidad, pues ya no tenemos que estar desplegando personal de otros estados o ver qué vamos a hacer cuando se cumplan los 5 años y hay que trasladar al personal a otra ubicación. Y el reforzamiento de la policía municipal tiene varios elementos. Hay, por supuesto, un tema salarial y de prestaciones. Ya hay policías municipales como las de San Pedro Garza García, como la Policía Estatal de Guanajuato, que han hecho esfuerzos importantes en materia de incrementos salariales, de incrementos de prestaciones, pero también está el otro lado de la moneda, donde tenemos policías municipales que ganan el salario mínimo y que además no les damos un entrenamiento diferenciado. Nosotros esperamos que el policía corretee al Chapo Guzmán y también esté de viene en la caseta, todo por el mismo salario y por el mismo entrenamiento, y la realidad es que dependiendo de las funciones tiene que haber diferentes approaches para el entrenamiento. Luego creo que hay un gran problema, ya no tanto del lado policial para atrapar al delincuente, porque el ejército, las policías son relativamente eficientes en detener al delincuente. El gran problema está en la fiscalización. Yo justo ahorita estaba repasando para un curso que estoy dando todo el marco legal que hay para perseguir la delincuencia organizada en México, y a mí lo que me preocupa y me conflictúa del diseño del derecho penal mexicano es que no está tan pensado desde una lógica de detective, ¿no? Desde una lógica de investigación y de probar con estándares científicos quién es culpable o no, sino que es un diseño muy formalista, ¿no? Mucho más preocupado por la parte tramitológica del proceso, y eso también explica por qué los ministerios públicos son personajes ambivalentes, son al mismo tiempo detectives que tienen que investigar y conducir el esclarecimiento de los hechos detrás de un delito, pero al mismo tiempo son abogados y pierden un montón de tiempo en las audiencias y en toda la parte estrictamente tramitológica. Yo lo he dicho muchas veces, hay que poner al derecho mexicano a dieta porque está mórbidamente obeso de leyes. Si nosotros sumamos todas las leyes federales, constituciones locales, tratados internacionales, bandos de buen gobierno, en México hay más de 5,000 normas y es imposible pedirle al ciudadano que lo cumpla y a la autoridad que lo conozca. Y en ese sentido, creo que uno de los grandes problemas que hay en la administración de justicia es que tenemos estas carpetas de investigación
tan gordas, tan mal escritas, ¿no? Sin puntos y aparte, así todo escrito. Y eso también es muy difícil, es difícil no solo para los abogados postulantes, sino también para los operadores del sistema de justicia, para los policías, para los militares que hacen una puesta a disposición, para los peritos, y se pierde mucho tiempo y mucha sustancia de la investigación en este formato de derecho tan robusto, que al final es entendible porque nosotros venimos de una tradición de derecho romano. El derecho sajón es bastante más expedito y mucho más ligero, incluso en términos del tamaño de las carpetas de investigación. Luego, pensando ya más a largo plazo, hay un gran problema en México, y es que tenemos políticas de gobierno en materia de seguridad, en muchos ámbitos, en seguridad pública, en seguridad nacional, pero y no tenemos muchas políticas de Estado, es decir, políticas que sin importar quién sea el presidente, el partido, el fiscal, se les dé continuidad. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos 3 sexenios es que tan pronto como termina una administración, tenemos una ceremonia del fuego nuevo azteca, ¿no? Quemamos todo hay que hacerlo nuevo y tenemos que empezar desde cero porque lo que hizo el sexenio pasado estuvo mal. Eso es lo que se me hace un poco contradictorio del discurso que tiene el presidente López Obrador para transferir la Guardia Nacional a Sedena. El presidente López Obrador teme que alguien le haga a la Guardia Nacional lo que él le hizo a la Policía Federal, porque hemos visto que todos los presidentes tienen una tendencia de crear su propia policía cuando asumen el cargo. El caso de Felipe Calderón fue la Policía Federal, el caso de Enrique Peña Nieto fue la Gendarmería, ahora el presidente López Obrador quiere crear la Guardia Nacional, y creo que es una medida que está tomando en buena medida por la nueva configuración de la Cámara de Diputados. Quizás lo que el presidente teme es que si gana la próxima elección un candidato de oposición, se le dé para atrás a la Guardia Nacional. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Si desaparecemos Policía Federal o si después desaparece Guardia Nacional, es como estarte quitando la costrita de una herida. Las políticas de seguridad pública no son enchiladas y no dan resultados en un año. Y entonces, si tú no permites que las instituciones se consoliden en términos de recursos humanos, en términos de presupuesto también, porque luego también ese es el gran drama en las policías municipales, que a lo mejor un año hay un muy buen presupuesto, hay un programa de dignificación policial y al otro año hay un recorte del 30%. Entonces, también hay que dejar respirar financieramente a las instituciones. Ahora, yo tengo la sospecha de que esta propuesta del presidente López Obrador la tiene un tanto más complicada, porque ya hay una presencia mucho más marcada de la oposición en la nueva Cámara de Diputados. Bien podría ocurrir, como platicamos la vez pasada, César, ¿no? Que chamaquen a los diputados que no sepan de seguridad nacional, eso todavía podría volver a ocurrir, pero en principio creo que ahora esta propuesta legislativa se va a encontrar con más resistencias, porque pues sí hay un mensaje claro de la oposición de detener esta tendencia a involucrar las Fuerzas Armadas en muchos ámbitos de la vida pública, y en el fondo lo que está buscando el presidente López Obrador es eso, blindar de esta lógica sexenal a la política de seguridad, porque lo que necesitamos son políticas transeccionales, políticas de Estado, no solamente políticas de gobierno. En eso concuerdo, y vemos la gran diferencia que existe en países de primer mundo, como Estados Unidos, en donde las instituciones llegaron para quedarse, y que vemos la gran diferencia que existe cuando nosotros adoptamos un sistema de justicia adversarial anglosajón, cuando nosotros efectivamente veníamos de un sistema más romano, en donde no entendemos todavía, porque aparte lo hicimos a la mexicana, la importancia de un sistema penal adversarial era buscar justicia sobre la legalidad, y por eso existe un jurado, el cual no son abogados, no saben de leyes, y ellos única y exclusivamente para eso existe un juez, para que un juez lleve a cabo toda la formalidad jurídica de lo que se necesita en un proceso penal. Y desafortunadamente cuando lo hacemos a la mexicana nos vamos a la legalidad sobre la justicia. Y ahí es donde viene toda esta serie de problemáticas. ¿Por qué? Porque independientemente de que pudiese existir un policía dedicado, municipal, estatal, federal, elemento militar, que llene bien un uniforme policial homologado, que existe un ministerio público dedicado, que desafortunadamente entre que puede existir corrupción, entre que le dan 300 o 400 asuntos para llevar en un año, cuando un abogado
postulante, como es mi caso, donde puedo llevar muchos asuntos, no llevo más de 40 asuntos en un año, ¿no? En materia penal, y aún así es una carga de trabajo elevada en la cual yo tengo diferentes personas que me apoyan. Y cuando ya llegas tú ante un juez y el juez se basa única y exclusivamente en la parte de la legalidad, por supuesto que siempre va a haber alguna forma en donde tú vas a poder demostrar que hubo una retención ilegal o que hubo una falla en cuanto al informe policial homologado o que hay una discrepancia entre el horario en que fue detenida esta persona y en la que fue puesta a disposición. Y hay un sinnúmero de situaciones que obviamente aquellos que nos dedicamos a la defensa en materia penal, pues ya hemos aprendido y hemos conocido, y que dentro de esas mismas prácticas está pues, el presentar denuncia por violación a derechos humanos, a debido proceso y a una serie de cuestionamientos que por supuesto lo que hacen, como tú bien lo dices, es generar demasiado problemática para poder demostrar que una persona está cometiendo un delito. Pero yéndonos al tema de la política de seguridad pública y de seguridad nacional que se llevará en el país, por supuesto que el presidente está tratando de proteger a la Guardia Nacional y el legado que puede ser la Guardia Nacional, porque empezamos desde los tiempos de Vicente Fox, ¿no? Con la famosa Policía Federal Preventiva, que a la gente se le olvida, pero la Policía Federal Preventiva inició con elementos de la Policía Militar, que fue de alguna forma un experimento muy parecido a lo que estamos hablando ahorita, con la única diferencia que no escuché a todas esas personas que hablaban de militarización, cuando incluso el Procurador General de la República era un general que venía de ser procurador de justicia militar, ¿no? Un intendente, un cocinero que estudió para ser abogado y que posteriormente se convirtió en Procurador General de la República por ser ex cuñado de quien era el presidente de aquel entonces, que era Vicente Fox Quesada, ¿no? Rafael Macedo de la Concha, a quien se le ocurrió también inventar toda esta cuestión del desafuero y que, bueno, pues después se nos olvida y hizo un sinnúmero de situaciones que en algún momento le dedicaremos también un programa para poderlo manejar. Pero creo que siendo la Guardia Nacional un órgano administrativo desconcentrado, por supuesto que podría formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El problema viene en cuanto a lo que tú mismo manifiestas. Si la estructura que ya tiene la Guardia Nacional pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa, ¿cómo vamos a distinguir qué sí es, ¿no? Guardia Nacional y qué es Ejército? En teoría, se supone que para eso son estos famosos 5 años, que es todo el sexenio, lo que resta del sexenio, donde se chamaquearon a los legisladores, que los legisladores hoy salen a decir, es que nunca nos dijeron que se iba a militarizar la seguridad pública. Pues por el amor de Dios, no leíste los transitorios de la ley, pues entonces significa que tú, ¿qué fue lo que firmaste, viejo? Porque aparte fueron todos los congresos de la República, más el Congreso Federal, quienes lo autorizaron. Yo te voy a ser muy honesto, yo no creo que fuera tan complicado si el presidente tiene realmente la intención de que esto pasara. ¿Por qué? Porque como él lo dijo en algún momento, o para que la misma gente lo recuerde, no importa cómo hayan sido las cosas, todas las reformas constitucionales que se dieron fue con el apoyo de un partido de oposición, en este caso el PRI. Entonces podría pasar exactamente lo mismo. O sea, la realidad es que es el famoso doble discurso de la política mexicana, en donde es, por un lado, salgo, grito, hago manifestaciones que me convengan, y por el otro lado, no, pues termino aprobando lo que a mí me conviene o lo que yo necesito. ¿Y por qué lo digo así de claro? Porque honestamente yo creo que hay muchos priistas que tienen la cola sucia, que por supuesto lo que menos quieren es que el gobierno federal les inicie investigaciones o investigaciones que ya existen, por ahí les metan velocidad, que ya hemos visto que en este país casi eso no se da, ¿verdad? Cuando queremos nosotros conseguir algo. Y creo que nadie le va a venir a enseñar al presidente de la República a hacer política. ¿Por qué? Porque si algo nos ha demostrado es que tiene un colmillo largo como para darnos a todos la vuelta y conseguir lo que él está buscando.